Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presenta. Luis Zelaya Medrano, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ha transitado uno de los periodos más complejos de la historia nacional reciente, incluidas las aguas bautismales de la peor derrota en las urnas a las mejores expectativas electorales con las que hoy puede contar la enseña rojo-blanco-rojo. Debilitado en sus entrañas a causa del golpe de Estado contra un gobierno liberal, hoy uno de los partidos más longevos del país se reconstruye para buscar unidad e impulsar la segunda vuelta electoral y hacer de la administración del Estado un gobierno electo por las mayorías. Además de la responsabilidad histórica de pedir perdón a las víctimas de la asonada contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, este partido sana heridas con admisiones como esta, que el entonces candidato presidencial manifestó en la convención de mayo de 2017, el inicio de la carrera electoral de noviembre de este año. Con una larga trayectoria académica al más alto nivel, Zelaya Medrano se despojó del prestigio de rectorar una de las universidades privadas más acreditadas del país y adentrarse en lo que en su carta de renuncia llamó el proyecto más importante de su vida para la transformación de Honduras y que después trascendió como el Plan Esperanza. La anemia en las urnas que desde el 2009 golpeaba a los liberales los hizo retroceder a nivel de diputaciones en el Congreso Nacional y en menor medida en las corporaciones municipales, pero dejó una búsqueda ansiosa de referentes de unidad partidaria. El 1 de noviembre de 2016, el exacadémico universitario anunció su precandidatura por el Partido Liberal y pese al escepticismo en las encuestas, se hizo de las 344.431 votos equivalentes al 56.88% con el movimiento Por Honduras, por Nosotros, una clara victoria ante la exministra de Finanzas Gabriela Núñez, que logró el 32.97% de votos. En las elecciones generales de 2017 y con poco más de 484.031 votos, el Partido Liberal encaja el mayor revés de la historia reciente en medio del desconcierto como mal recuerdo que trata de achicar con más unidad y cohesión interna alrededor de una postura y un discurso más unitario en las instancias legislativas, de dirección política y en órganos del Estado. La nueva coyuntura liberal parece que marca el punto del rompimiento con el espectro de la asonada golpista que hace más de 10 años, con propuestas de reformas político-electorales y transparencia en la gestión pública. Para elaborar ese tejido político-social, Zelaya Medrano se acercó a la Plataforma Ciudadana por Honduras y a la coalición de unidad de oposición Fuerza Dictadura que demandan la renuncia del gobernante Juan Orlando Hernández. Quizás semilleros de lo que en las próximas elecciones generales se presente como la nueva alianza de oposición que permita el cambio legítimo del poder de la nación. 3 años atrás, el presidente del Central Ejecutivo refrendó un mensaje a su militancia, pero abierto como abanico en la realidad nacional y que hoy cobra más vigencia que nunca. Solo quiero pedirles una tan sola cosa: no me dejen solo. En cada mesa electoral, no me dejen solo. Hago un llamado a todos los hondureños a que soñemos juntos por una Honduras próspera, segura y unánime. Estoy listo para la batalla más grande de Honduras, manifestó el exrector en su alocución. Lo cierto es que en estos 2 últimos años el liberalismo se ha recompuesto del marasmo en que se encontraba y para ello tuvo que superar la división interna para inflar las velas de un navío llamado Honduras, para que recale en aguas de más democracia y cohesión de intereses que verdaderamente interesen al país. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presentó. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con Canal 11. Vean esta hermosa toma de Tegucigalpa, en medio de las montañas, esta ciudad minera donde muchos aquí nacimos
Estamos orgullosos de que sea la capital nuestra, a pesar de todos los problemas que tenemos de agua, de malas calles, de mala infraestructura, que autorizan colonias sin tener las necesidades básicas, de las zonas extremadamente marginales. También ya se levanta una pequeña metrópoli centroamericana con el desarrollo de algunos edificios importantes. Ahí es el Puente del Chile, estamos viniendo desde Cerro Grande, ahí el edificio del Instituto Hondureño de Seguridad Social, acá el recordado gimnasio Rubén Callejas Valentine, que fue destrozado por el huracán Mitch. Bien, con esa toma hemos iniciado esta mañana la participación esta mañana de el ingeniero Luis Zelaya Medrano, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Bienvenido, ingeniero Zelaya, un gusto saludarlo desde Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días, Raúl, un gusto estar aquí en Canal 11. Gracias por esa introducción, muchos recuerdos de la campaña y de todo ese proceso largo, y apenas han sido 4 años, pero muchísimas gracias por la introducción. Sí, esa campaña la ganó con el 56% de los votos, su movimiento Por Honduras, por Nosotros. Bien, ayer se juntaron los presidentes, los líderes de varios partidos políticos. Si me colocas la carta, Eddie, para que el ingeniero Luis Zelaya nos explique. Aquí está, voy a darle lectura. Y esta mañana también vamos a tener reacciones del vicepresidente del Congreso Nacional, don Antonio Rivera Callejas, luego de escuchar lo que va a decir don Luis Zelaya sobre este tema. Honorable diputado, señor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, su oficina. Nosotros, integrantes de la mesa del diálogo interpartidario, ante la incertidumbre generada por la escasa discusión y tardío proceso de aprobación de la nueva ley electoral, que a nuestro criterio debe realizarse sin dispensa de debates, de manera presencial, pública y con consignación de nombre al momento de la votación. Ante la exclusión de nuestras recomendaciones presentadas oportunamente con anterioridad, solicitamos una reunión presencial de manera urgente, o sea que piden reunirse con el doctor Oliva, para plantear los temas que busquen la transparencia, inclusión, pluralidad, credibilidad de los procesos electorales y la aceptación de los resultados. En ese orden consideramos fundamental la incorporación de los siguientes temas. Primero, la reforma constitucional para la segunda vuelta a nivel presidencial. Decía yo anoche que los nacionalistas no quieren eso. La prohibición de la reelección presidencial. Tampoco está regulada la prohibición, la reelección presidencial hasta hoy. La incorporación de actas electrónicas en las JRB. La conformación partidaria de las juntas receptoras de voto. La creación de las figuras fiscales de los partidos políticos en las JRB y la votación a nivel presidencial en el extranjero. Decía yo anoche que se gasta mucho dinero y, siendo justos, y yo que he estado transmitiendo muchas veces en los Estados Unidos para Honduras y que he compartido con muchos hondureños, los hondureños les da miedo ir a votar porque miles de hondureños son indocumentados, y más con estas medidas extremistas de Trump, pues las cosas que bien puede perder con John Biden, pero ya se le acercó bastante Trump y ahora la votación está bien cerrada allá en los Estados Unidos. La votación a nivel presidencial en el extranjero, la verificación de códigos de impresión de máquinas equivalente para asegurar la secuencia inviolable de los documentos electorales, eso me parece muy bien. La debida fiscalización y auditoría de todos los procesos que comprenden el desarrollo de elecciones primarias, internas y generales por los partidos políticos. Hoy se destaca primarias con la vieja y con la nueva identidad. Otra nueva confusión. Pero sobre lo que la firma, el Congreso Nacional dice debe aprobar una nueva ley electoral que sea inclusiva, plural, con reglas que permitan la transparencia del proceso electoral y eviten el fraude y propicien
la confianza y la aceptación de resultados por los partidos políticos y el pueblo en general. Repito esta parte. El Congreso Nacional debe aprobar una nueva ley electoral que sea inclusiva, plural, con reglas que permitan la transparencia de los procesos electorales, eviten fraude y propicien la confianza y la aceptación de resultados por los partidos políticos y el pueblo en general. Atención a esto. De no hacerlo, representa un terrible acto de irresponsabilidad que va a conducir a Honduras a una profunda crisis política y social con incalculables consecuencias, mayores aún que las provocadas tras el fraude electoral del noviembre 19. Luis Zelaya por presidente del Partido Liberal, José León Aguilar del Pino, Romeo Vázquez Velázquez de Alianza Patriótica, Jorge Lobo de la Nueva Fuerza de la Democracia Cristiana, Alan Bermúdez, Salvador Narrala del Partido en Formación Salvador de Honduras y Alfonso Narváez de la UD, que ayer se incorporó. Si nos explica, ingeniero Luis Zelaya, sobre esta posición de ustedes y qué respuesta esperan del Congreso Nacional. Bueno, es la creación de una mesa interpartidaria donde convergen diferentes fuerzas políticas. Está el Partido Pino, el Partido Salvador de Honduras, está el Partido Liberal, Partido Alianza Patriótica, la Democracia Cristiana y recién incorporado la UD, que lo que queremos es defender el proceso electoral. Lo que queremos es un proceso electoral transparente y limpio. No queremos que se repita lo del 2017. Y la discusión, estamos a menos de 2 semanas, de que se dé el llamado a un nuevo proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral y no tenemos ley electoral. Yo creo que las discusiones se han llevado hasta el último minuto. No es lo conveniente, no es lo que como hondureños y ciudadanos esperamos. Creíamos tener una discusión más amplia, con mayor tiempo, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? En ese sentido, nosotros sabemos la importancia de que un próximo gobierno sea realmente legítimo, que sea reconocido por ciudadanos, por sus ciudadanos, como el que verdaderamente ganó el proceso electoral. Porque las circunstancias en las que va a estar el país, Raúl, va a ser muy, muy difícil. Y si vamos a agregar a una crisis económica, sanitaria, una crisis política, está a la vuelta una convulsión social. Y eso obviamente nadie, absolutamente nadie lo quiere. Por eso es imperativo que el próximo gobierno sea un gobierno, reitero, legítimo, que goce de la confianza del pueblo hondureño, porque le va a tocar gobernar en condiciones muy, muy complejas y va a ser imperativo la unidad de la familia hondureña. Pero si hay dudas en cuanto al resultado, si el proceso no es transparente, pues obviamente al contrario, va a ser agravar esa polarización que venimos manejando en estos últimos años y que ciertamente hoy nos pasa factura. Ustedes allá al final dicen que exactamente eso, de que no llegarse a acuerdos, estaríamos al borde de una crisis peor de la ocurrida en el último proceso electoral. ¿Cómo se evita eso? Se evita con el diálogo, se evita con los consensos, pero claramente con los consensos de todas las partes. O sea, excluir a fuerzas políticas, el caso de Salvador Narrala, creo que no es conveniente. ¿No tiene un partido político? No, no lo tiene. ¿No tiene diputados en el Congreso? No, no lo tiene. Pero es una fuerza política, es una fuerza electoral, sí, es innegable. Entonces la incertidumbre de que si le van a dar el partido o no, todo eso abona a este proceso que todos esperamos que sea transparente y limpio, que el proyecto Identifícate, que se ha manejado con mucho sectarismo político, creo que no abona a esta intención que tenemos nosotros de tener un proceso transparente y limpio, realmente transparente y limpio, y que la percepción sea de transparencia en ese proceso. Sí. ¿Cuál es la posición de Romeo Vázquez Velázquez, de Díaz Narváez, de Narrala,
¿Y qué va a pasar? Ahí no veo a Libre todavía. ¿Por qué no está Libre? Bueno, esa pregunta debería hacérsela a la gente Libre. Yo converso con cierta frecuencia con Wilfredo Méndez, con el que tengo el mejor concepto, al igual que con Carlos Eduardo Reina, y todos estamos claros que necesitamos un proceso electoral transparente y limpio. Yo creo que esa lucha es genuina de todos. Al final lo que tenemos que buscar son puntos de coincidencia. Y en ese sentido, el hecho de que se den elecciones primarias, es imperativo que se den elecciones primarias. Yo creo que ese es un punto en el cual todos estamos de acuerdo, ¿no? Las primarias, ¿ahora qué vamos a ir? Primero nos decían que íbamos con una nueva identidad. Ahora que vamos con 2 identidades. ¿Qué piensas de eso? Bueno, desde septiembre del 2018 se hizo la intervención del Registro Nacional de las Personas, cuyo objetivo era precisamente este proyecto de nueva identidad y un nuevo censo electoral. Desde septiembre del 2018, hace 2 años, obviamente habían otros temas dentro del Registro Nacional de las Personas. Yo siempre exijo que se nos explique cómo Neri López se convirtió en Magdaleno Mesa. El caso famoso de las narcolibretas, el asesinato vil en una cárcel de máxima seguridad que todos vimos. Neri López, que se convirtió en Magdaleno Mesa, y no nos han explicado. Y no es una explicación del Registro Nacional de las Personas decir que eso fue antes. Yo creo que eso es una irresponsabilidad. No tiene que investigar y decir las cosas. Se supone que para eso era, pero los retrasos que se han dado antes de la pandemia, recuérdese que la licitación para la emisión de la nueva tarjeta de identidad fue en enero. Antes de la pandemia se declaró nula, tuvo que irse a un nuevo proceso de licitación y fue cuando estaba una empresa de Dinamarca. Habían fotos de Rolando Catán y Oscar Rivera en Dinamarca que viajaron juntos a este proceso y ahora es una empresa polaca. Entonces, ciertamente han habido retrasos fuera de la pandemia y ahora con la pandemia creo que el tema del nuevo censo electoral, donde nosotros esperamos que al menos 5.5 millones de personas estén bajo ese censo, va a ser difícil de aquí a diciembre, ¿no? La emisión de la tarjeta de identidad, del nuevo documento de identificación, creo que no va a estar lista y ante esa duda yo creo que lo que procede es que se pueda votar con la tarjeta de identidad vigente y con el documento o con el documento nuevo de identificación. Lo que tenemos que asegurarnos es que no hay una doble votación, pero eso se da en el censo, en el padrón y con un mecanismo alterno como es un dispositivo de detector de huellas oculares o dactilares. El otro día vi un programa que usted tenía, en un programa que usted hace, a Salvador Narrala, y ayer lo decía que mencionó un municipio Copán, que un hombre se inscribió, tenía su identidad, pero Narrala dijo que se puede ir a inscribir a otros departamentos. Esas son dudas que hay sobre esta identidad ya. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa igual que el ingeniero Narrala sobre eso? No, yo no pienso igual que nadie, yo pienso como yo. Y en el caso mío, yo lo que establezco es que debe darse una fiscalización, se debe permitir. Creo que ha sido un error del Registro Nacional de las Personas, así se lo he dicho personalmente al comisionado que dirige el Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán, al PNUD y a sus autoridades, que el haber excluido a los partidos políticos creo que fue un error, porque los ha convertido en unos detractores del proceso, que para convertirlos en veedores que validen el proceso, se nos dé la oportunidad de fiscalización. El hecho de haber también separado a los alcaldes del proceso que les corresponde en sus registros municipales, los registros civiles, creo que también fue un error. O sea, nosotros en el Central Ejecutivo tuvimos una reunión donde participó el comisionado Roberto Brevé y él se comprometió con los alcaldes liberales, no con Luis Zelaya, no con las autoridades del Central Ejecutivo, a incorporar a los
alcaldes en los listados y en los enroladores. Nosotros recibimos las quejas de los alcaldes porque los enroladores no los conocen, no son del lugar, y eso obviamente genera desconfianza y duda. Está también la denuncia de Douglas de Vicente en Namasigüe, hay otras en la Masica, etc. Entonces, si no tenemos un mecanismo de fiscalización que nos permita en 3 ámbitos entender el proceso y darle veeduría, es decir, en el campo, en la parte operativa donde se están tomando los datos, en la base de datos, por sobre todo en la base de datos, que se nos permita entrar a la base de datos para ver su integridad, para ver que no haya duplicación en el software que maneja la base de datos, y en tercer lado, en la emisión de la tarjeta de identidad, para saber que no se están emitiendo más de las que son, que se entregan las que son y las que no se entregan quedan custodiadas en un inventario. Así que si nos dan esa participación de fiscalización del proceso, yo creo que no va a haber mayor problema en cuanto a la transparencia, y verificar nosotros que esos casos a los que alude Salvador Narrala o las quejas de otros alcaldes alrededor del país, pues se pueden dilucidar y se pueden explicar o en todo caso corregir, ¿no? Porque obviamente no podemos permitir que una persona pueda ejercer el sufragio 2 veces o tener 2 documentos de identificación nacional, como lo tenía Neri López con Magdaleno Mesa, ¿no? Entonces, estaríamos en lo mismo, ¿no? Porque el documento de identificación no solo es un documento electoral, es un documento propio de seguridad nacional. Neri López andaba una tarjeta de identidad que decía Neri López y tenía otra que decía Magdaleno Mesa. O sea, esas son las cosas que no se pueden permitir. Y por todo el proceso que se ha dado, toda la inversión que le cuesta al pueblo hondureño. Yo abogaría en un futuro que hubiese una cédula electoral, así como la hay en México, por ejemplo, que es estrictamente para la votación, y otro documento de identificación, que es un documento de identificación nacional que nos permite hacer transacciones legales y nos da identidad como hondureños, ¿no? Sí, quiero aclararle algo. Cuando le dije que si pensaba como Narrala, le dije como que si estaba de acuerdo de ese planteamiento que él hacía. No hay problema. Porque yo sé que usted piensa como usted y yo como yo, y eso nos lleva, nos ha llevado a salir adelante o cometer errores. Aprovechemos que tengo al vicepresidente del Congreso ahí en la línea, don Antonio César Rivera Callejas, que muchas veces cuando no está el doctor Mauricio Oliva es quien preside el Congreso y el que ha estado, entiendo yo, en diálogo sobre estos temas. Pero, Toño, ayer pasé una nota de él que fue claro que en esto no... Toño lo va a aclarar, la segunda vuelta y todo esto. ¿Qué le dice a la gente del Congreso? Quiero aprovechar que tengo al vicepresidente del Congreso y al presidente del Partido Liberal. Primero don Luis Zelaya, para luego darle paso a don Antonio César Rivera Callejas. No, en cuanto a la segunda vuelta, nosotros estamos claros que no va a pasar la segunda vuelta. Necesitas 86 votos para la reforma electoral. Está en manos del Partido Nacional, siempre ha estado en manos del Partido Nacional decidir la segunda vuelta. Todo aquel tema que se dio en el Consejo Nacional Electoral, pues sabemos que las decisiones del Consejo Nacional Electoral no van a ser vinculantes ante el Congreso Nacional, parte de una decisión política. Y es entendible que en estos momentos y en esta coyuntura el Partido Nacional está en contra de la segunda vuelta. Pero yo estoy completamente seguro que en el próximo proceso electoral, donde el Partido Nacional va a perder las próximas elecciones, ahí va a cambiar su postura y va a querer una segunda vuelta. Y nosotros la vamos a apoyar, porque la hemos apoyado antes, ahora, y la vamos a apoyar en el futuro, porque consideramos imprescindible para fortalecer la democracia del país la aprobación de la segunda vuelta. Sabemos que depende de coyunturas políticas y estamos conscientes y claros que en este próximo ley electoral no va a incluirse la segunda vuelta. Sí, poneme el documento. El documento, Eddie, por favor. Esta es la petición que hacen al doctor Mauricio Oliva. Primero, la reforma constitucional para la segunda vuelta a nivel presidencial, la prohibición de reelección presidencial, la incorporación de actas electrónicas, la conformación
en las juntas receptoras de voto, la conformación. Si nos hace un resumen para que es más fácil, que lo más importante. Pues no, lo del acta electrónica, yo creo que es viable tener esa oportunidad para tener y que no haya manipulación de las famosas actas, que ahí mismo se dé la fiscalización, que es esa figura de fiscal que no existe. Creo que eso es fundamental. El tema del voto a nivel extranjero, tú lo dijiste, yo creo que ahí tenemos que trabajar. En Estados Unidos se vota por correo, o sea, hasta por courier, votan con la licencia. El tema es el padrón electoral, el tema no es tanto que se identifique la persona. Claro que hay que saber que la persona que llega a una mesa electoral sea la persona que está en el padrón, pero se pueden establecer mecanismos para masificar el voto en el extranjero. Está claro que más de 1 millón de hondureños, casi 1,5 millones de hondureños viven fuera de nuestro país porque han tenido que huir, literalmente huir del país, porque Honduras no les da las condiciones de crecimiento personal ni a ellos ni a sus familias. El tema de la verificación de los códigos, ¿no?, de impresión para que no salgan votos nuevos, recién planchados, como salieron aquellos famosos 5,000, ¿te acuerdas?, que no presentaban ni dobleces. Fue porque se volvieron a imprimir, o sea, eso está claro. Entonces, evitar todos esos temas para que todos estemos tranquilos, aceptar los resultados, sean cuales sean, y que el próximo gobierno se sienta con la suficiente legitimidad y que no haya duda de que ganó, para que tenga esa legitimación para llamar a la unidad al pueblo hondureño, para establecer los consensos que serán indispensables para gobernar en un próximo gobierno, con las dificultades enormes económicas que va a enfrentar y con una familia hondureña polarizada. Entonces, parte de ese proceso transparente y limpio. El Congreso Nacional tiene una enorme responsabilidad, Mauricio Oliva y quienes dirigen el Congreso Nacional, de darnos esa seguridad. Y entendemos la posición de Mauricio Oliva dentro de su partido, porque como partido, pues coyunturalmente quizás ellos consideran que no les conviene la segunda vuelta, pero decirles que si no es aquí va a ser en la otra y vamos a estar luchando, porque la segunda vuelta, insisto, viene a fortalecer la democracia de nuestro país. Sí, esta carta es dirigida al doctor Mauricio Oliva Herrera y a los que dirigen el Congreso, y uno de ellos es don Antonio César Rivera Callejas, vicepresidente de este Poder del Estado. Abogado Rivera Callejas, ¿qué piensa de la carta que han enviado los presidentes y máximos dirigentes de estos partidos y de lo que ha comentado esta mañana Luis Zelaya Medrano, presidente del Central Ejecutivo Liberal, aquí en la entrevista? Buenos días, abogado Antonio César Rivera Callejas. Muy buenos días, Raúl. Un placer saludarte. Gracias por permitirme estar en tu programa. Un saludo también a su invitado, al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, al ingeniero Luis Zelaya. Efectivamente, Raúl, el día de ayer que se conoció esta carta, el presidente Oliva, quien está ligeramente mal de salud, se comunicó con mi persona como vicepresidente de la comisión de dictamen, y estuvimos platicando con el presidente Oliva, que es una carta a la cual él va a contestar a la brevedad posible. Ellos piden una reunión presencial con él para discutir estos temas. Yo estoy seguro que el presidente Oliva daría esa reunión, y con los miembros de las comisiones de las dos comisiones de dictamen, la que preside Mario Segura y la que preside Jorge Cali. En el tema específico, Raúl, de la segunda vuelta, rápidamente yo he expresado mi opinión personal, particular, que yo sí creo que habrá una segunda vuelta en nuestro país. Yo comparto muchísimo el tema de la segunda vuelta, con la diferencia que yo creo que el techo debe ser el 40% para ir a una elección de segunda vuelta y no el 50%. En Argentina es el 45%, en Nicaragua el 35%, creo que en Honduras el 40% sería un buen termómetro para establecer como techo de que si un candidato llega a más del 40% no hay segunda vuelta. Si ningún candidato llega al 40% sí hay segunda vuelta. Ya en los 8 temas específicos que plantea el señor Luis Zelaya, José León Aguilar, Romeo Vázquez, Bermúdez, Salvador Narrala, Jorge Lobo y Narváez, muchos de ellos están en el dictamen. Y yo tengo que decirlo, Raúl, que Mario Segura, diputado liberal del Departamento del Paraíso, productor de café, Juan Carlos Elvir,
exalcalde de Santa Rosa, son dos muy buenos diputados, pero buenos diputados, y que han hecho un buen trabajo en la comisión electoral. Muchos de estos temas ya están ahí y se van a someter al pleno próximamente. Esa reunión presencial que solicitan ellos con el presidente Oliva, yo estoy seguro que se va a dar más temprano que tarde, y se pueden discutir estos 8 puntos y otros. Por ejemplo, ahí hablan de la conformación partidaria de la Junta Receptora de Votos. Ya hay un consenso entre algunos diputados de Libre, liberales y Partido Nacional, que la Junta Receptora de Votos esté integrada por 5 miembros. No como era antes, uno por cada partido político. En este caso existirían 12 propietarios y 12 suplentes. Tampoco está la posición que querían los diputados libres y liberales, que solamente fueran 3. Quedó tentativamente en 5. 3 de los partidos más votados y 2 de los partidos menos votados en forma rotativa. Y así yo puedo mencionar cada uno de los temas. La incorporación de actas electrónicas en la Junta Receptora de Votos va también en el dictamen. Y así los 8 temas los podemos discutir. Los primeros 2 temas sí son difíciles, lo que es segunda vuelta y prohibición de la reelección presidencial. Sin embargo, Raúl, lo que yo le puedo manifestar a don Luis Zelaya es que el presidente Oliva es un hombre que genera puentes con todos los sectores, comunicación fluida, transparencia, diálogo, y una vez que se recupere de salud, estoy seguro que va a dar esa reunión para discutir todos los temas, Raúl. Sí. Don Luis Zelaya, su comentario de lo que dice don Toño Rivera. No, que esperamos entonces esa reunión para discutir cuál es el alcance en el cual se abarcan esos puntos y discutirlos. Y lo que reitero, lo que buscamos es eso, de que el proceso electoral sea transparente y limpio a la luz de la realidad y de las percepciones también, porque al final, en este tema político, las percepciones a veces valen mucho más que las realidades. ¿Toño? No, Raúl, manifestar nuevamente que el dictamen que se va a presentar en los próximos días es un instrumento de trabajo, no es una ley que está escrita en piedra y puede sufrir cualquier cantidad de reformas allá en el Pleno. Si hay leyes que tienen 5 artículos y no se aprueban tal y como llegaron al Pleno, no digamos una ley de 350 artículos y otra de 100 y pico que es la de justicia electoral. Entonces yo creo que la carta de la oposición o de cierta parte de la oposición es buena, tal vez un poco tardía, sin embargo estamos a tiempo todavía de discutir todos los temas. Que esta nueva ley electoral sea histórica para el país, que el próximo proceso electoral no deje ninguna duda de quién gana las diputaciones, las alcaldías y no digamos el nivel electivo presidencial, y el presidente Oliva por su personalidad, por su forma de ser, por su don de conciliador, para reunirse con ellos lo antes posible. Sí, algo más para dialogar con Antonio Rivera, para darle una oportunidad más, don Luis. No, de ninguna manera, esperando la respuesta y para la discusión en bien del país. Solo nos queda menos, reitero, de 2 semanas para que el CNE haga el llamado y esa ley electoral deba estar aprobada. Raúl, solamente... Bien, qué bueno que se puede dialogar. Toño, tus palabras finales y gracias por la participación. La convocatoria del CNE es el 13 de septiembre. Sin embargo, Raúl e ingeniero Zelaya, se puede hacer la convocatoria con la actual ley electoral. Aquello que se decía antes, que en año electoral no se podían hacer reformas, eso se derogó hace algún tiempo y se estableció que sí se podían hacer reformas, pero con 2/3 partes de los votos, con 86. Eso de que no se podían hacer reformas electorales en años electorales, eso desapareció. Sin embargo, yo lo entiendo. Lo lógico, lo ideal, lo prudente es convocar con la nueva ley. Pero si no se pudiese, por los aspectos del tiempo, pues lo podemos hacer con la actual ley electoral, la convocatoria del Consejo Electoral y hacer las reformas en lo que resta del año. Antes de la inscripción, el 13 de noviembre, que es cuando usted inscribe ante el CNE o presenta los candidatos a corporaciones municipales, a diputaciones, al Parlamento Centroamericano y la fórmula presidencial. Entonces, si no pudiésemos tener aprobada la ley electoral para el 13 de septiembre, nos queda todavía algunos meses más hasta el 13 de noviembre. Muchas gracias al vicepresidente del Congreso, Antonio César Rivera Callejas. Saludos al ingeniero Zelaya. Sí, ingeniero Zelaya. Muchísimas gracias, saludos.
No, muchísimas gracias. Saludos. No soy abogado, pero entiendo que sí habría una discusión legal en cuanto a si se hace con el llamado al CNE, con la anterior o la vigente ley electoral. Pero bueno, no soy abogado y será una discusión legal. No quiero emitir juicios donde no es mi área de especialidad. Bien, voy a hacer una pausa para seguir hablando con el presidente del Consejo Central Ejecutivo. Perdón, lo único ¿sí? Que sí estoy de acuerdo, Raúl, con lo que dijo también el abogado Rivera Callejas, es de los 2 diputados que mencionó, que a la luz del Partido Nacional, pues obviamente sí son muy buenos diputados. Sí, ¿a quiénes se refieren? ¿Nombres? A los nombres que dio el abogado Rivera Callejas. Entonces, a la luz de ellos, sí, son muy buenos diputados. Bien, voy a una pausa y continuamos hablando. Vamos a hablar de cómo será esta nueva elección, cómo serán las elecciones internas de los liberales. Hay varios precandidatos. Cómo va a manejar el Central Ejecutivo lo que es la elección interna del partido. Hemos pasado un montón de tiempo y todavía hoy, 2 de septiembre, no hay reformas electorales. ¿A qué tipo de elecciones vamos? Ahora volvemos a aquel tiempo de Carlos Flores y Nora de Melgar a votar con la vieja y con la nueva identidad, pero esta vez vamos en las internas. ¿A qué tipo de elección vamos? ¿Qué visualiza en el futuro y ante este panorama político que se tiene en el país? Aparte de la pandemia que hablaremos después. Y también cómo serán las elecciones en medio de esta pandemia que sigue matando gente, que sigue infectando hondureños y que no debemos descuidarnos. Ingeniero Luis Zelaya. Bueno, es claro el manejo negligente que ha tenido el gobierno en cuanto a la pandemia, desde el punto de vista de los asquerosos actos de corrupción que se han dado durante la pandemia, pero también la ineficiencia, el manejo errático con que han manejado todos los temas relacionados con la pandemia. Tenemos ejemplos, el caso de República Dominicana, donde se celebraron elecciones sin ningún contratiempo en medio de la pandemia, tomando obviamente las medidas de bioseguridad y haciendo un proceso austero, porque está claro que el país en todas sus áreas, para un nuevo presupuesto 2021 tendrá que reformularse de manera austera. Pero reitero, no podemos pasar de una crisis sanitaria y económica a una crisis política, porque eso derivaría en una convulsión social y el país no quiere eso, no necesitamos eso. La democracia no es el problema, la democracia es la solución. Hay una sed, hay un hartazgo en la sociedad con una clara necesidad de sacar al Partido Nacional del poder, ya no se aguanta más y eso lo vamos a resolver mediante un proceso electoral transparente y limpio. En primera instancia, en las elecciones primarias, ¿no? Sabíamos de la intención de suspender las elecciones primarias, pero nosotros claramente definimos que era imperativo un proceso electoral primario. Respetamos la decisión de otros partidos políticos, de otras instituciones políticas, pero el Partido Liberal, por historia, por doctrina, por principios, porque está en el ADN de nosotros los liberales, somos pioneros en las elecciones primarias e internas en partidos en Latinoamérica, y porque así lo establecen nuestros estatutos, vamos a ir a elecciones primarias e internas. El partido está dinámico, hay ya precandidatos trabajando fuertemente por todo el país, así que el proceso arranca desde todo punto de vista. Y para nosotros como liberales es imprescindible que ese proceso, reitero, sea transparente y limpio, con las reglas del juego parejas para todos, y que el liberalismo decida quiénes son el hombre o la mujer que lo va a dirigir en los próximos 4 años. ¿Qué tipo de elección cree? Eddie, si me colocas a un lado las fotos de los candidatos, de las personas que buscan la candidatura presidencial, entiendo que muchos
alcaldes, diputados están apoyando que el ingeniero Luis Zelaya se postule nuevamente a buscar la candidatura del partido. ¿Cómo después de la elección interna hay varios candidatos? Darío Vanegas está... bueno, se ha mencionado a Suyapa Figueroa, le voy a preguntar al ingeniero Zelaya si sabe algo de ella. Arístides Mejía, que lo ha dicho. Gianni Rosenthal, entiendo que varios diputados, alcaldes y seguidores de él le están hablando o diciéndole si va a postularse. Y está usted y el general Maldonado Galeas. ¿Cómo va a ser la interna? ¿Cree usted que debe ser una fiesta liberal? Mi opinión como liberal que soy, y esto lo digo porque no tengo por qué esconderlo y siempre lo he dicho. Lo bueno sería que sea una elección bonita, con participación de varios, que al final el que gane tenga el respaldo de todos. ¿Va a poder ocurrir eso, ingeniero Zelaya? Eso es lo que todos esperamos. Yo tengo el mejor concepto de Darío Vanegas, tengo una comunicación frecuente. Sus actuaciones en el Congreso Nacional han sido consecuentes con la línea partidaria, con nuestra doctrina y nuestros principios, así que, y tengo buena comunicación con Darío. Con la doctora Suyapa Figueroa también tengo comunicación, es una excelente profesional, abanderada de esa lucha por la salud de nuestro país, así que mi mejor concepto de ella también, y es liberal, y ella votó en las elecciones primarias anteriores, cumple con los requisitos, así que ella sería una candidata si así ella lo decidiese. Y coincido contigo, debería de ser una fiesta cívica liberal, de que aquel que gane pues respete a las minorías que han perdido y las minorías que respeten al que han ganado y no unirse poniendo condiciones, que eso es un poco la tradición y los paradigmas anteriores. Yo creo que el partido necesita unirse alrededor de un liderazgo que nos permita ser parte de un bloque amplio de oposición, porque está claro que ningún partido de oposición por sí solo gana un próximo proceso electoral. Yo creo que es imperativo entenderlo. Recibí muchas críticas hace meses cuando lo dije, el año pasado, de que era un derrotismo que estaba entregando el partido. No, es una realidad pragmática, o sea, ningún partido de la oposición por sí solo gana. Entonces vamos a necesitar de mucho diálogo, de muchos consensos, de mucho acuerdo para derrotar, porque el objetivo es derrotar al Partido Nacional, ese es nuestro adversario político. Y nuestros enemigos realmente es la pobreza, la corrupción, los vínculos con el narcotráfico en el gobierno, en las instituciones políticas, la desigualdad, el desempleo. Esos son los retos que vamos a enfrentar, esos son los verdaderos enemigos. Pero espero, como tú lo dices, que sea una fiesta liberal y que se maneje como correligionarios, que serán todos los que participen. Sí, la última votación sacamos 484.381 votos. ¿Qué se va a hacer para recuperar mucha gente que se fue a votar por la alianza y dejó al Partido Liberal? Porque tenía la expectativa del fuera Jo, ¿no? Se hizo una campaña mediática desde Libre, desde la alianza más bien, de que yo era parte del gobierno, que a mí me financiaba el gobierno, y se dijeron muchas cosas, ¿no? Nos quisieron poner como parte, y eso es entendible, era parte de la estrategia política, ¿no? Se dijo aquella mentira de que yo había rechazado la candidatura y que me la habían ofrecido. Todo eso es mentira. Ahí está Salvador Narrala que lo ha corroborado y lo ha verificado. Todo eso no es cierto. Pero claro, se montó esa campaña y la gente quería sacar a Jo. El fuera Jo era la emoción que llevó en esa. Y muchos liberales votaron por la alianza en razón de sacar a Juan Orlando. Así que
ese tema es entendible dentro de la coyuntura política que se dio en el proceso electoral anterior. ¿Qué debemos hacer para revertirlo? Bueno, ser parte de ese bloque amplio de oposición, ser fieles a nuestros principios y valores doctrinarios y entender que la sensación, ese sentimiento más bien de no solo el fuera JOS, sino que fuera el Partido Nacional, está ahí más latente que nunca, con los actos de corrupción, con los vínculos al narcotráfico, y que por ahí debemos ir todos. Nadie quiere que este gobierno continúe ni que el Partido Nacional siga en el poder. Sí. ¿Cómo está la identificación, cedulación y modernización del partido? Bueno, en el tema de la cedulación, nosotros estábamos con un proyecto de identificación. Lamentablemente, los ingresos del partido han sido cercenados. Recibíamos aportaciones de los empleados del Registro Nacional de las Personas, pero la primera decisión que tomó la Junta Interventora fue cortar esos ingresos. El partido recibe 60.000 empiras al mes, eso es lo que recibe. En otros periodos recibían 65 millones al año. Eso recibía el partido, 65 millones al año. Hoy recibe más o menos 60.000 empiras. Al contrario, tenemos que poner de nuestros propios recursos para darle sostenibilidad al partido y lo vamos a seguir haciendo porque es nuestra responsabilidad y la asumimos hasta el 7 de mayo, la convención del año 2021. Entonces, ciertamente han sido dificultades de recursos, pero teníamos todo un software para identificación, para los georreferenciación, para ponernos a la altura y modernizar al partido como era lo necesario. Pero vamos avanzando. Obviamente este proyecto Identifícate fue manejado sectariamente. Los listados no se hicieron con los alcaldes como fue el compromiso. Yo fui testigo de ese compromiso y no se cumplió. Pero bueno, hay que avanzar. Yo creo que en este momento hay que alentar a todos los liberales a que se enrolen, a que tramiten su nuevo documento de identificación. Nosotros, por nuestro lado, la lucha es que ese proceso sea transparente, que no sigan esos esquemas de que votan muertos, de que los que no están en el padrón. Esa es nuestra lucha y sabemos las limitantes que contamos con respecto al gobierno para capacidad logística de movilización, porque ellos tienen recursos hasta para votar, pues han robado una cantidad de recursos enorme. Pero en nuestro caso, alentar a los liberales, lo estamos haciendo a través de los alcaldes, los coordinadores, para que se enrolen y que los liberales empiecen a identificar. En sus reuniones, ahora la mayoría por Zoom, antes usted visitaba los departamentos y los municipios, ¿cómo está el sentimiento del liberal de cara a la interna y al futuro de la elección general? Fíjate que hay mucho. Yo tengo todos los días reuniones por Zoom con diferentes departamentos, diferentes municipios del país. Hay varios puntos, ¿okay? Y algunos pues les caerá mal, pero eso es lo que es el sentir. ¿Okay? Uno, hay un optimismo en el liberalismo de que en este momento, dada la coyuntura geopolítica, lo tienen claro. Gente en el interior del país tiene una claridad enorme del tema geopolítico, entendiendo que el Partido Nacional no va a seguir en el poder por su desgaste, por sus actos de corrupción deslenables, por sus vínculos con el narcotráfico y el tema geopolítico que no da cabida a una izquierda radical en nuestro país. Entonces ven al Partido Liberal como una alternativa viable y creíble en este momento. Así que hay ese optimismo y esa esperanza y eso es muy bueno porque dinamiza el partido. También hay un rechazo enorme a diputados del partido que se han plegado en las votaciones al Partido Nacional. Y la gente lo tiene claro, nos pasa factura el tema de esos comportamientos ligados al Partido Nacional de cierto sector de la bancada y que nos golpea a todos, ¿no? Nos meten a todos en el mismo costal y hay que estar explicando que no son todos los diputados los que votan afín al Partido Nacional, el tema de la Maxi, el tema del
la red de diputados, con el Tribunal Superior de Cuentas, con el Fondo Departamental, etcétera. Y también exigen unidad, piden unidad dentro del partido, porque saben que la unidad es fundamental para enfrentar un próximo proceso electoral general, y para eso pide que no hayan ataques, que no hayan insultos. Yo creo que esos son los tres factores: el rechazo a la actuación de algunos diputados plegados al Partido Nacional, el optimismo y la esperanza de que esta es una coyuntura política que le da la oportunidad al partido de acceder al poder, y tercero, la unidad de todo el partido. Esa unidad, ingeniero. Y lo que usted dice, que en algún momento diputados liberales se han plegado a las posiciones de los nacionalistas, le pasa la factura al partido. Pero al hablar de unidad, recuerdo también hubo una gran diferencia entre el Central Ejecutivo y diputados liberales. Inclusive ustedes emitieron una expulsión. ¿No van a llegar a acuerdos Central Ejecutivo, la gente que lo sigue a usted mismo, con esos diputados que en aquel momento ustedes quisieron expulsar? ¿Qué va a pasar? Porque si hablamos de unidad y de un futuro para el partido, y la política es diálogo, ¿podrán llegar a acuerdos y diálogos ustedes y los diputados? Yo creo que sí, diálogo sí, pero no vamos a compartir criterios. Y obviamente no vamos a compartir principios y valores, pero diálogo sí. En la doctrina de nuestro partido, porque aquí se confunde, dice que Luis Zelaya piensa esto. No, la doctrina de nuestro partido habla en el principio 14 de nuestros estatutos, y ahí está en la doctrina, en los principios, no el reglamento ni estatuto. Dice: rendición de cuentas y transparencia en el actuar del liberal como funcionario público. Y viene un diputado liberal y mociona para que la Maxi se vaya del país. Y luego viene un grupo de diputados y vota en contra de la Maxi. Entonces no está votando en contra de la línea partidaria. Y que no me venga con el tema de que soy independiente, porque entonces no eres liberal, eres independiente entonces. Esas cosas el liberalismo las resiente, las nota, y claramente nos pasa factura a todos, porque nuestro adversario político, el caso de Libre también, hace alusión al bipartidismo y de que el Partido Liberal está plegado al Partido Nacional, y eso cala y nos afecta a todos. Y cuando sabes que no es así, todo lo contrario, estamos en contra de estas acciones que hace el partido de gobierno, hemos sido beligerantes, y eso nos ha ganado la aceptación de la mayoría del liberalismo, y esa es la realidad. Entonces, diálogo claro que va a haber, pero no podemos traicionar nuestros principios y valores. Y todo aquel que ha actuado en contra de los principios liberales en un proceso electoral próximo, que el liberalismo decida y que el liberalismo tome esa determinación sin llegar al conflicto, porque yo creo que las diferencias existirán. Lo que debemos evitar es el conflicto, y que la unidad partidaria se consolide después de un proceso electoral primario donde se acepten los resultados del liberalismo. Eddie, hazme un favor. Todos estos días he estado sacando la foto de los candidatos liberales, de los precandidatos liberales, y aquí está Roberto Contreras. Me dijo que no estaba él en la foto. Él de repente no ha visto los otros programas, y hoy en producción pues se colocó otra foto. Poneme la de donde aparece Roberto Contreras, la anterior a la que apareció hoy, para complacerlo con gusto. También don Luis Zelaya, como presidente del partido, tiene un camino duro, porque tiene que ayudar a que personas importantes en el partido pues se calmen y tengan recuperación para poder avanzar y ayudar al partido a trabajar. Ahí está, esta foto la he puesto en los últimos días, y ahí está, siempre ha estado ahí Roberto Contreras. Me dicen aquí, y esto es bueno, que lo voy a preguntar al ingeniero Zelaya, porque cuando platicamos, lo importante es ver qué piensa y cómo va a actuar. Me dicen, con todo respeto, el presidente del partido es un poco complicado. Dice que los que pierdan
se tienen que unir a él sin pedir nada. Y si él pierde, se va a unir al que gane sin pedir nada. Ingeniero. No, yo creo que el que hizo la pregunta asume que voy a ganar y le agradezco que tenga esa percepción mía, ¿no? Yo dije que el que gane deberá aceptar a las minorías, a los que pierden, y que las minorías, los que pierden, acepten al que gane. Yo en ningún momento me refería a mí, pero si la persona que lo pregunta asume que yo voy a ganar, bueno, le agradezco que piense en ese sentido. Primero tengo que decidir participar y en segundo lugar, seguramente así va a ser, ¿no? Y si yo participase y el liberalismo no me favoreciera con el voto, sin condición alguna, por disciplina partidaria, yo apoyaría al que el liberalismo haya decidido, al hombre o la mujer que crea que deviene mejor al futuro del partido. Yo creo que por disciplina partidaria, y te lo aseguro. Y te voy a dar una anécdota, y lo discutimos. Cuando Salvador Nasralla ganó las elecciones, para mí ganó las elecciones, insisto en eso, yo no quería que él ganara, yo quería ganar, pero el pueblo tomó una decisión y hay que respetar, porque esa es la esencia del liberalismo. Yo mandé a Quique y a Eduardo a las 11 de la noche a la sede de Libre, de la Alianza en la Umuya, para que saliéramos en una conferencia de prensa declarando ganador a Salvador Nasralla. Y Manuel Zelaya dijo que había que esperar resultados del Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces, y así lo decidimos. Esperemos. Salió el primer corte como a la 1:30 de la madrugada ya del día lunes, y con el 56% escrutado, Salvador Nasralla ganaba con el 5%. Allí entonces volvimos a decir que saliéramos en una conferencia de prensa, que saliéramos a las calles a celebrar el triunfo de Salvador Nasralla, y Manuel Zelaya Rosales dijo que no. Cabe recordar que durante la elección con Pepe Lobo, con apenas el 28% escrutado, siendo Tito Mejía, que está ahí en la foto, presidente del Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces, y con una diferencia menor al 5%, se declaró ganador el Partido Liberal con Manuel Zelaya Rosales. Pero siendo así, el lunes, ya para el mediodía, yo iba a dar una conferencia de prensa. Ya para ese momento era el 74% escrutado y se mantenía ese 5% de diferencia. Yo di una conferencia de prensa precisamente y declaré ganador porque era una diferencia irreversible, tal como lo estableció en su primer informe la misión de observación electoral de la OEA, pero que luego cambió. Y me reuní con Salvador Nasralla y con Tito Mejía privadamente, y le dije que iba a declarar, iba a dar unas declaraciones, una conferencia de prensa donde iba a declarar que él había ganado. Y le dije, y ahí está Tito Mejía y está Salvador, y le dije, no quiero nada a cambio, no vengo a pedirte absolutamente nada a cambio, vengo a declarar que vas a ganar, y aclaramos unos temas ahí personales que habían pasado en la campaña, le di la vuelta a la página y así fui, o sea, y lo hice. Y créeme que recibí llamadas en el camino antes de dar la conferencia de prensa, que no lo hiciera, primero un poco endulzantes, luego las otras un poco más amenazantes, pero al final yo tengo una decisión tomada y era verdad, yo no iba a pedir ningún tipo de condición, ni para uno ni otro lado, simplemente era aceptar lo que el pueblo hondureño había determinado. Y así ha sido el actuar de mi vida. Te aseguro que el haber ganado las elecciones primarias anteriores, en las internas, no me hizo ni mejor ni peor persona de la que soy. El haber perdido el proceso electoral general de la forma en que lo perdí, no me hizo ser ni mejor ni peor persona de lo que soy. Mis principios y convicciones están ahí, son de años de formación, y la gente me conoce y sabe que yo jamás voy a poner una condición para aceptar una derrota o algo, de ninguna manera. Si usted gana, ¿qué pasa con esos diputados? Primero, si participo, sí, ¿Cuándo decide participar? ¿Cuándo toma la decisión? Lo vamos a discutir con la gente que me apoya, con la gente que está cerca mío y me aconseja, con la gente que quiere que yo participe, y obviamente lo estamos analizando, y créeme que lo más seguro es que participe. O sea, ¿cuándo va a ser una decisión que vamos a determinar
entre quienes manejamos este proyecto político de país. Lo que sí es claro de que vamos a seguir luchando por nuestro partido y vamos a seguir luchando por nuestro país. Sí, voy a hacer una pausa y voy a hacer una aclaración porque Emilio Hasbun me dice si van a haber preguntas o no. Hoy no voy a ni a leer lo que me están diciendo que Luis Zelaya es el presidente o lo que me están diciendo que Luis Zelaya es lo otro. La verdad, yo lo traigo aquí como presidente del Central Ejecutivo e insisto, orgullosamente yo soy liberal y lleguen a acuerdos, dejen el pleito. No, y si me permites, Raúl, de verdad, y lo voy a decir aquí en público, tú eres un liberal. Durante la campaña, tú y Canal 11 y Cable Color y toda la familia Rosenthal me apoyó y tú lo sabes, y me apoyó al 100, y déjame decirlo públicamente, no nos cobraron, o sea, fue un apoyo al liberal, y ciertamente no compartíamos, habíamos estado en movimientos diferentes, pero apoyaste al partido y eres un hombre de partido, yo lo reconozco, y así fue también. Mi relación con César es muy buena, así que en ese sentido agradecimiento por el apoyo que se dio al que en aquel momento yo era el candidato del Partido Liberal, y no me queda la menor duda de su liberalismo, y apoyarán seguramente, porque así lo han hecho antes, al que será hombre o mujer el candidato del Partido Liberal en las próximas elecciones, porque el liberalismo tuyo, yo creo, y de la familia Rosenthal no tiene duda, creo yo, o sea, y yo doy fe de eso. Yo estoy claro y por eso digo, los liberales hay que unirse. Yo hablé con Gianni el momento que llegó a Honduras y he hablado un par de veces con él, nada de política, aclaro eso, yo no he dialogado con el abogado Gianni Rosenthal de política, pero aquí está el presidente del partido como debe ser. Este es un medio serio que le da oportunidad a todos, pero como liberal no me voy a prestar a ataques contra el presidente del partido, ni me parece correcto. Si los liberales quieren que avancemos, busquemos unirnos, buscar esos diálogos, aunque el presidente dice en este momento que no están de acuerdo en algunas cosas, pero dialogar. Por ejemplo, hoy Toño Rivera fue bien ponderado y el presidente del partido también, al momento de esa carta que se ha enviado al presidente del Congreso, Mauricio Oliva. El abogado Aristides Mejía nos felicita, dice buen programa, el todo y tono. Lo felicito también el precandidato liberal Roberto Contreras. Muchas gracias, licenciado, lo felicito por su programa. Saludos a don Luis Zelaya. Buenos días, dice Roberto Contreras. Sí, eso es, Tito también lo saluda. Eso es lo que debe de pasar, me parece. Va a tener alguna reunión con los precandidatos y también vayan buscando vayan buscando el general Maldonado, también aspira en el Partido Liberal. En su momento habrá reunión con el Central Ejecutivo, los precandidatos. Totalmente. ¿Los llamará? Recuerdo que en el proceso anterior pasado, después de que se inscribieron todos los movimientos, se hizo una reunión y fue muy productiva en aquel momento, y seguramente la vamos a replicar en este nuevo proceso electoral. Sí, aquí con producción hicimos unas preguntas rápidas. Estaba viendo el anuncio que tenías ahí, Mundo de Fiera, es la novela que vamos a ver después de los partidos liberales, un mundo de fieras también. Bueno, pero eso... Pero no solo hay un león en la selva, hay muchos leones, hay tigres, hay muchas fieras, hay rinocerontes, hay de todo. Luis, pero esa es la historia del partido. Me acuerdo Jorge Arturo Reina. Esa rica historia, esa beligerancia, esa fuerza. Yo me acuerdo batallas Carlos Montoya, Ascona, Efraín Bugirón, Roberto Suazo Córdoba, Carlos Hormig Montoya contra Carlos Flores, Jorge Arturo Reina, Carlos Roberto Reina. Me acuerdo de un foro hace muchísimos años, estaba en el informativo del mediodía, y fue un debate de altura que tuvieron en aquel tiempo Carlos Flores y Jorge Arturo Reina. El Partido Liberal siempre ha sido así, y es bueno, no nos vamos a arreglar en un cuarto oscuro ahí a definir quién va a ganar. El partido siempre va a internas y ya van varios candidatos, más de media docena, y eso es bueno, y ojalá que de repente el Central Ejecutivo
convoque, llame a un diálogo, a un almuerzo para platicar entre ustedes, ingeniero Zelaya, para ver el futuro y cómo se va a encarar las internas. Seguro que se va a hacer cuando estén todos los movimientos ya inscritos y estén todos los candidatos, así como se hizo en el proceso electoral anterior. Se va a tener una reunión y ahí todos van a tener la oportunidad. Recuerda que el Central Ejecutivo no maneja el proceso electoral interno, quien lo maneja es la Comisión Electoral, que está integrada por los propios movimientos que van a participar. Así que ese esquema que se dice por ahí de que el Central Ejecutivo maneja, de ninguna manera, es la Comisión Electoral, y así lo establecen los estatutos, que está conformada por los propios movimientos que van a participar en el proceso interno. Y tampoco es el partido el que inscribe. Quien inscribe es el Consejo Nacional Electoral. Quien supervisa y controla y administra el proceso electoral primario es el Consejo Nacional Electoral, no es el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y la Comisión Electoral la van a integrar los que sean representantes de los movimientos. Así lo establecen los estatutos, así ha sido antes también. En el partido, ¿cómo se espera esa interna? ¿Totalmente transparente, Luis? Debe serlo, debe ser. No debe, si estamos proponiendo, si estamos defendiendo la democracia del país en procesos electorales transparentes a nivel general, pues con más razón a nivel interno. Pero reitero, la responsabilidad está en el Consejo Nacional Electoral. Quien inscribe los movimientos es el Consejo Nacional Electoral. Quien cuenta los votos es el Consejo Nacional Electoral en las actas. O sea, es el Consejo Nacional Electoral. Los movimientos van a participar y van a conformar las mesas y todo, pero las actas, la contabilización total de los votos se hace en el Consejo Nacional Electoral. Si me pregunta alguien quién nombra el Consejo, esa pregunta, claro, ¿quién nombra la Comisión Electoral? Cada movimiento va a nombrar a sus representantes, propietario y suplente. Y entre estos se conforman, dependiendo de si son 3, si son 4, si son 5 movimientos, los movimientos que sean. Y estos mismos son los que revisan los requisitos de todos los precandidatos a cargos de elección popular, y son estos los que determinan y envían la información al Consejo Nacional Electoral, quien finalmente determina si existe alguna inhabilidad de acuerdo a la ley electoral y de organizaciones políticas. Y la comisión electoral, reitero, cada movimiento va a tener un representante propietario y un suplente, y así ha sido siempre. Ese es un tema de los estatutos, no es un tema que nos estamos inventando en este momento. Como presidente del partido, ¿qué le dice a los militantes del Partido Liberal en todo el país? Estamos en el mes de la patria, estamos a espera de que se llame a la convocatoria de elecciones internas. ¿Qué le dice también a los hombres y no sé si mujeres? La señora Maribel Espinosa dijo que iba a buscar un cargo de elección popular, pero bueno, pedía permiso del Central Ejecutivo, pero no sé si ella va a buscar la presidencia. Tampoco sé si lo hará Gabriela Núñez. Pero hombres y mujeres que aspiren a la presidencia, a ser los candidatos del partido, ¿qué mensaje le dice usted como presidente de nuestro instituto político? Bueno, en primer lugar, mis oraciones a todos los liberales y a todo el pueblo hondureño. Es triste, y te digo, Raúl, emitimos entre 8 y 10 acuerdos de duelo a la semana. Hemos perdido alcaldes, hemos perdido regidores, hemos tenido alcaldes muy enfermos, y le mando un saludo a Lectonio, que está en recuperación, y a toda su familia. Alcalde liberal de Taulabé, siempre he estado pendiente de su salud. Ojalá que esta recuperación pues le vaya mejorando día a día, porque las secuelas de esta enfermedad son complicadas. Y orar por todos los que han muerto, por sus familias, orar por quienes están en este momento sufriendo la enfermedad y están en ese periodo de recuperación. Mauricio Villeda estuvo también con COVID recuperándose. Así que a todos de verdad, mis oraciones por aquellos que han perdido y los que están en este momento en plena recuperación. Y luego al liberalismo decirles, estamos ya, este es el mes en que inicia
a todos aquellos que han dado un paso al frente, todos de verdad, hoy sí lo puedo decir con experiencia, digamos, lo difícil que es formar un movimiento, lo difícil que es tener estructuras, lo difícil que es recorrer el país, el desgaste económico, físico, emocional, lo que representa para sus familias, y ahora en plena pandemia, que implica un riesgo. Así que de verdad mi reconocimiento a todos aquellos que han decidido dar un paso al frente para luchar por nuestro partido, que participen, que se cumplan todos los requisitos establecidos en nuestros estatutos y que sea un proceso en buena lid. Que los liberales hagamos bajo nuestro principio, con el respeto debido, sin caer en los ataques infundados, en las calumnias, pero que se haga un proceso. Somos fieras, como decíamos, somos beligerantes, pero sabemos que en una campaña que la manejemos con altura y será más fácil encontrar la unidad para luego buscar la unidad en un bloque amplio de oposición. Yo creo que esos elementos son fundamentales. Sí, colócame la foto porque ya voy a salirme del Partido Liberal para preguntarle algo. Y voy a asumir que de repente, disculpa al general Maldonado que no lo he colocado ahí. Y ponme la imagen del ingeniero Zelaya, por favor. Uno de ellos puede ganar la candidatura del partido. Ahí están, la candidatura del partido. Mis disculpas a otros que van a aspirar y no están en la toma. Uno de ellos ganaría la candidatura del Partido Liberal. Luis, ¿cómo el que gane de ustedes? Voy a asumir que usted no ha tomado la decisión, pero que la toma de ser precandidato también. ¿Cómo el que gane del partido puede ganar las elecciones generales? ¿Cómo el Partido Liberal va a recuperar lo que se perdió en la anterior? Se va a recuperar y va a presentarse ante el pueblo hondureño como la opción para que el país resurja, porque será un gobierno muy difícil, gane quien gane, por la difícil situación económica, por el desastre de la pandemia, por los cuestionamientos y los señalamientos y actos que se comprueben de corrupción y lo que ha pasado en los últimos años. Ya los nacionalistas llevan 10 años seguidos en el poder. El que gane de ustedes, ¿qué debe hacer para llevar al Partido Liberal al triunfo y al poder de la nación y apoyar al pueblo, que ha sido siempre la doctrina, lo que destaca, lo que el pueblo quiere? Y se le ha demostrado que cuando el Partido Liberal está en el poder, los hondureños que más necesitan reciben apoyo, y un apoyo de verdad sincero. Y tampoco, si ustedes revisen, no es que no han existido, pero actos de corrupción de administraciones liberales muy pocas. Ingeniero Zelaya. Varios factores, Raúl, tú ya has mencionado algunos implícitamente. Primero es la unidad dentro de nuestro partido, que después del proceso primario interno logremos cohesionarnos rápidamente y que esa unidad sea bajo el respeto de los resultados electorales, sobre la doctrina y principios partidarios. Entonces ese creo que va a ser un primer punto toral. El segundo, que el partido presente una propuesta clara, porque que nos identifiquemos claramente de oposición, porque reitero, el accionar de algunos diputados en el Congreso Nacional que se han plegado al Partido Nacional nos ha pasado una factura enorme a todos, y que nuestro adversario político libre utiliza en el discurso del bipartidismo y que somos lo mismo, porque no somos lo mismo. Esa es una realidad, es un sector, es un pequeño sector que se ha plegado al Partido Nacional. Entonces yo creo que establecer claramente que somos de oposición, que vamos de frente, que vamos atacando los actos de corrupción, los vínculos con el narcotráfico, yo creo que eso va a ser fundamental, que haya una línea de mensaje ideológico y una línea de mensaje comunicacional donde no quede la menor duda de que rechazamos a este gobierno nacionalista, que no tenemos acuerdos ni pactos
con el gobierno y que vamos a ser el partido de oposición que va a luchar por recuperar el poder. En tercer lugar, creo que es fundamental también una propuesta de país. Una propuesta de país porque hoy Honduras necesita un proyecto político con propósito de país. Sí, claro que hay un discurso visceral, emocional, que va a ser fuera estos nacionalistas, fuera de estos delincuentes, fuera de estos corruptos, pero Honduras va a necesitar una propuesta. Va a necesitar una propuesta de país donde los mejores hombres y mujeres puedan contribuir a crear este plan de recuperación, porque la situación en la que el país va a quedar va a ser muy, muy difícil. Y aquí permíteme hacer un paréntesis. Durante el gobierno del presidente Reina, en aquella crisis energética que tuvimos que vivir en 1994, la economía decreció 1.9%. Luego, durante el huracán Mitch, la peor tragedia natural de los últimos 50 años, la economía decreció 2.2%. Y luego, con el golpe de Estado del 2009, la economía decreció 2.4%. De acuerdo a la CEPAL y al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, las proyecciones es que la economía hondureña caiga entre un 9 y 10%. Es decir, más de 3 veces lo peor que nos ha pasado en los últimos 40, 50 años. De esa magnitud es la crisis económica que vamos a vivir en el país. Se avecina una difícil situación alimentaria. Es imperativo voltear a ver al campo, asegurar esas, como bien dice la Constitución de la República, es responsabilidad del Estado, la seguridad alimentaria, recuperar toda esa infraestructura que durante estos 12 años de gobierno nacionalista han votado en temas de la agroindustria, y yo creo que vamos a tener que hacer muchos cambios. Y para eso viene el otro factor, Raúl, el tema de integrar a la familia hondureña. Integrar a la familia hondureña porque esta polarización que hemos vivido desde el golpe de Estado y que nos han vendido en esta lucha entre derecha e izquierda y tratar de jugar a Batman y al Guasón, ¿no? Yo creo que nos ha hecho mucho daño. Nosotros como liberales, está claro, no soy de derecha, no soy de izquierda. Mi pensamiento es una línea progresista, abrazando los principios del liberalismo social. Debemos entrar a ese gobierno, como tú bien decías, cercano a la gente, porque aquí el error es que cuando hablas de solidaridad, de empatía, de meritocracia, ya te dicen que eres ñángara. Yo creo que esas telarañas hay que dejarlas fuera. El país necesita un gobierno progresista que se acerque a la gente. Y doy un ejemplo, en el gobierno de José Simón Ascona se construyeron en ese gobierno 8 o 9 hospitales, más de los que han hecho de esa fecha hasta ahí, sumando todos los gobiernos. Se hicieron más en el gobierno de José Simón Ascona. Se hizo el complejo olímpico José Simón Ascona, que a lo mejor lo van a querer privatizar estos cachos, así como hicieron con el Juan Alaínez. Se hizo la represa de la Concepción, y desde ahí no han vuelto a hacer otra represa, y Tegucigalpa no tiene agua. Ese es el gobierno liberal cuando no se roban los fondos, porque cuando no se roban los fondos públicos, ajusta. Entonces, es volver a esa esencia liberal cercana a la gente, porque eso demanda nuestros principios. Entonces, si conjuntamos eso, aunado a una victoria contundente del Partido Liberal que muestre su fuerza en el proceso electoral primario, creo que esas son las condiciones que nos permitirían alcanzar el poder y buscar un papel preponderante en una próxima alianza o bloque amplio de oposición. Sí, se habla de que debe venir un gobierno de reconciliación nacional. Se habla de alianza, pero es ahí donde no entiendo. Y eso de que creo tener un pequeño conocimiento político. Ayer don Juan Barahona dijo que Libre está listo para unirse. No pequeño, amplio, no peques de humilde. Bueno, dice Juan Barahona ayer, estamos dispuestos a unirnos a narrar a los otros partidos, pero Libre no va a ceder la cabeza. Tuve al ingeniero Narral hace unos días y antier, tú lo tuviste en un programa que tienes en Facebook Live, al ingeniero Narrala.
Pero el ingeniero Narrala dijo esto hace un par de semanas, ponelo Eddie por favor, que dejó confundido a mucha gente. Y me lo ha hablado y lo voy a colocar para ver también qué piensa Luis Zelaya cuando el ingeniero Narrala expresa cosas como esta. Mañana le toca aliarse con Libre, ingeniero. No me voy a aliar con Libre ni con nadie, yo solo gano las elecciones. Con Libre ni con nadie. El ingeniero ahí dijo, no sé si en lo interno que platicaron el otro día, han cambiado de posición. Y entonces, ¿cómo va a haber alianza? No, yo creo, bueno, no puedo hablar, el que tendrá que responder es Salvador, pero de verdad yo apenas conozco a Salvador desde el diálogo político, pero le reconozco esa lucha por el país. Es un hombre al que no se le puede achacar actos de corrupción. Él ha trabajado en la televisión y ha ejercido su patrimonio ahí. Lo considero una persona correcta, considero que tenemos una buena amistad, coincidimos en muchos puntos del país. Y lo que pasa es que claramente ha sido de las personas, yo creo que él ha sido el más atacado de los últimos años. Yo ya le estoy peleando ahí el primer lugar, el segundo lugar en ataque que recibimos, pero abruman, créame, como ser humano abruman que te estén atacando y te estén diciendo cosas. Todos nos sobresaltamos y en ese momento seguro así es. Pero en el programa que hicimos el lunes con Salvador Narrala, ambos establecimos ahí que estamos en la disposición de pensar en el país por sobre todo, antes de intereses personales. Pero aquí hay varios puntos y tú lo has tocado de alguna forma. Primero, ya no podemos estar con el tema de que si vamos a ir a una alianza, no puede ser bajo la premisa, ahora me toca a mí porque yo cedí la vez pasada. Ahora me toca a mí porque a mí me las robaron. Ahora me toca a mí porque yo soy el nuevo. Ahora me toca a mí porque la gente quiere a alguien nuevo y un outsider y que venga aquí y se ponga. Si cada quien viene con esa actitud va a ser difícil. Pero yo creo que hay que sincerar nuestras diferencias. Hay que plantear un tema de país, que eso sea la causa que nos une. ¿Okay? Hay que dejar a un lado ego. Pero eso va a ser fundamental y se va a poder hacer, pero yo estoy claro, la próxima lucha no es político-partidaria, no es ni siquiera ideológica, es entre el bien y el mal. Los que no tienen actos de corrupción, los que no buscan impunidad porque no han manejado fondos públicos, así que no necesitan impunidad ni acuerdos bajo la mesa, los que no tienen el menor vínculo con el narcotráfico y que puedan combatir el narcotráfico de frente, para sacarlo de las instituciones políticas y públicas del país, particularmente del gobierno, porque ha sido cooptado por el crimen organizado, y el que presente un plan de país de recuperación y de reconciliación nacional, como tú bien lo has dicho. Pero te voy a decir algo, o sea, ese discurso de decir, necesitamos a veces nos topamos con temas. He recibido mucha crítica porque en la mesa multipartidaria está la Alianza Patriótica. Yo nunca estuve a favor del golpe de Estado, yo condené el golpe de Estado. Yo rompí el paradigma dentro del partido, porque cuando llegué al partido todo el mundo hablaba de los acontecimientos del 28 de junio. Nadie quería decir la palabra golpe de Estado. Era prohibitiva en el Partido Liberal. Y yo vine y lo dije. Y en la convención le pedí perdón al liberalismo, porque el liberal siempre ha estado en contra de los golpes de Estado, por doctrina y principios. Y le pedí perdón al liberalismo y créeme que me gané muchos enemigos y adversarios políticos por eso. Pero por ahí, Luis, pero cuando yo escuché eso, a mí me gustó, y yo siempre dije, yo orgullosamente formé parte del gobierno liberal que presidía Manuel Zelaya Rosales. Pero yo después del golpe, bueno, yo me quedé en mi partido liberal. Yo después del golpe decía, ya olvídense de eso, porque si no el partido no se va a unir nunca, si los odios siguen, si cada diferencia sigue, eso no pasa. Cuando tú dijiste eso, me pareció muy correcto. Es la verdad, hay que ser justo. Yo no comulgo con el golpe de Estado, estuve en contra del golpe de Estado, pero está la Alianza Patriótica. El general Vázquez Velázquez hizo su partido
participa, tiene ese punto en común de sacar a estos delincuentes del poder, no quiere que Juan Orlando siga en el poder, bienvenido a esta causa. Pero yo no comulgo ideológicamente ni políticamente con su pensamiento, pero lo respeto como persona, lo respeto como partido que quiere participar en este objetivo común y a partir de ahí construir. Pero si vienen otros que se supone con más experiencia política que nosotros y decir, no, yo no me junto con esa nueva derecha, yo no me junto con esas personas, entonces nunca va a haber esa unidad y estos nacionalistas van a seguir en el poder. Nos va a tocar tragar sapos, claro que sí nos va a tocar, pero partiendo de nuestro principio, nuestro objetivo principal, reitero, que es sacar a estos delincuentes del poder. No puede seguir el Partido Nacional en el poder. Y segundo, jamás Luis Zelaya va a traicionar ni sus principios, ni sus valores, ni su ideología. Y no es ideología de izquierda. No soy una persona de izquierda, no soy una persona de derecha, no sigo designios de nadie más que del liberalismo, más que del pueblo hondureño y el pueblo liberal y mi propia conciencia. Pero si nosotros venimos atacando eso, queriéndole dar un tinte ideológico, vamos, para mí es una excusa para no formar parte de una gran alianza y seguirle el juego a este Partido Nacional para que siga en el poder. Bien, quiero agradecer la comparecencia esta mañana del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Ojalá que los liberales logren los acuerdos necesarios para que el partido después de las internas llegue fortalecido a la elección general. Se lo merece un partido como lo es el Partido Liberal de Honduras. Ingeniero, su mensaje final para el pueblo hondureño. No, y así va a ser, Raúl, y te lo he dicho en privado y permíteme decírtelo en público. Tú puedes ejercer un rol fundamental, tú has mantenido esa ecuanimidad, con los diferentes sectores del liberalismo, así que puedes jugar un rol fundamental en este proceso de unidad, de convivencia liberal y de que el verdadero objetivo, porque hoy existe una coyuntura, el liberalismo así lo percibe en cada rincón del país, hay oportunidad de sacar a estos delincuentes del poder, hay oportunidad de tener un verdadero gobierno liberal para que la gente juzgue que cuando los liberales gobernamos para la gente. ¿Que han habido errores de personas? Claro que sí, todos somos humanos y vamos a cometer errores, pero yo creo que la historia es más benevolente en gobiernos liberales que en gobiernos nacionalistas, y a los hechos me remito, y en los actos de corrupción y todo lo que podamos manejar y la magnitud de estos actos de corrupción. Vamos a luchar por recuperar nuestro país, vamos a luchar por un partido sólido, fuerte, un partido beligerante, un partido de oposición que no esté plegado al Partido Nacional, que nuestras posiciones doctrinarias sean claras y contundentes, que presentemos una propuesta de país congruente y real ante los desafíos que vamos a presentar y decirle al pueblo hondureño, vamos a recuperar Honduras. No podemos permitir que estos nacionalistas nos roben el futuro de nuestros hijos. Vamos a luchar por nuestro país, lo vamos a seguir haciendo y conversando con todos los sectores. No es una lucha ideológica ni política partidaria, es entre el bien y el mal. Y los malos se están uniendo. Ahora toca a nosotros unirnos para defender nuestra patria. Muchísimas gracias, Raúl. Un placer enorme. Antes voy a mencionar algo antes de la despedida. A la señora Amparo Matamoros, el otro día ella me recordó que en una reunión, me imagino, en aquellos tiempos de campaña, sí, no la dejaban entrar. De primera línea. Sí, y yo le dije que la dejaran entrar. Y un abrazo enorme. Que la dejaran entrar, que ella también era liberal y trabajó en la Casa de Gobierno. Y ella me escribía diciendo, Raúl, ¿y cuándo va a tener a Luis? Eso me lo escribió ayer. Y le dije, casualmente va a estar mañana. Amparito, una liberal de primera, de verdad, me quito el sombrero con ella. Incansable, una hormiguita que trabaja un montón por el partido. Un saludo enorme, Amparito. Aquí el diputado Mauricio Villa también, muy contento con el programa. Luis, gracias. Qué bueno que está que bien Dios de salud, lo ilumine para que... Y es un baluarte de nuestro partido y la reserva moral. Mi respeto y admiración a Mauricio. Bien, que Dios ilumine a los liberales, a las autoridades del Central Ejecutivo, a los diputados, a todos los que son autoridades para llevar el camino por el mejor camino, por el camino del éxito, de la unidad y lograr el triunfo para el beneficio de Honduras
que es lo más importante. Gracias, ingeniero Zelaya. Gracias, Raúl. Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Igual. Voy a informar ahora, poneme una nota de 11 Noticias que la tormenta, y luego voy a ir con Víctor Valladares. Voy a leer acá. Advierten que tormenta tropical Nana podría convertirse en huracán cerca de Islas de la Bahía, en Honduras. Y ahí vean lo verde. Pues está Puerto Lempira, Concejol, y dice la tormenta tropical Nana amenaza hacia el Caribe centroamericano y de acuerdo a proyecciones de la Comisión Permanente de Contingencias, el fenómeno natural cobraría fuerza en costas hondureñas donde llegaría, Dios primero que no, a convertirse en un huracán. De transformarse en huracán, Nana sería el primero en golpear la región de forma directa, alcanzando crear inestabilidad hasta el sur de América Central. Voy a ir con Víctor Valladares. Víctor, ¿qué pasa con esta tormenta Nana? Muchas gracias a usted y a sus televidentes. Y es que ya este fenómeno está dejando sus efectos en el territorio nacional, pero que sea don Francisco Argeñal, él es el jefe de Cenaos, experto en estos temas, que nos dé más detalles, don Francisco. En efecto, ya este fenómeno está dejando lluvias en cierto sector del territorio hondureño. Sí, ya desde la mañana de hoy, pues Nana ha empezado a afectar la costa caribe hondureña con lluvias y el oleaje se irá incrementando en el transcurso de las próximas horas y en la medida también de que se pueda convertir en un huracán ya en estas horas de la tarde y primeras horas de la noche, justamente cuando se ubica al norte de Roatán. A unos 70 kilómetros de ahí va a ser entonces que estos vientos sigan provocando lluvias, las bandas nubosas empiezan a afectar el resto del Caribe y también el oleaje también se altere bastante, pudiendo provocar marejadas ciclónicas incluso que podría provocar algún tipo de inundaciones en ciudades costeras, principalmente en aquellas que están bajo un nivel bastante bajo con respecto al mar. ¿Cuáles son las zonas más afectadas que proyectan hasta este momento, Francisco? Bueno, las islas de la Bahía y la parte de las ciudades pegadas a la costa, en los departamentos de Colonia y Atlántida precisamente, y ya para la noche esta afectación se irá trasladando para las ciudades que están al norte de Cortés. Estamos hablando de Omoa, Puerto Cortés e incluso en Choloma podríamos tener altas precipitaciones o tener crecidas del río Choloma debido a las cantidades de lluvia que se podrían registrar en la sierra de Omoa y en el cerro del Merendón que le llamamos. Muchas gracias, don Francisco Argeñal. Él es el experto de Cenaos Copeco, dándonos un panorama acerca de este fenómeno que lógicamente se conocía muy poco, pero que ellos ya habían hecho las advertencias de que el mismo amenazaba el territorio nacional y en efecto ya, pues como lo dijo don Francisco, ya hay lluvias en el país y estas pues estarían en las próximas horas abarcando casi todo el territorio nacional. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Muchas gracias. Si me colocas ahí el mapa, están hablando de Islas de la Bahía, Tela, Ceiba. Así avanza el huracán. Vean el mapa hondureño. Ahí está, ven, gracias. Ya Roatán para la noche sería más fuerte. Dios primero que ocurra algo y se disipe. Recuerden que nosotros somos muy vulnerables y ya huracanes como Fifi y Mish se llevaron la vida de muchísimos hondureños y destruyeron la infraestructura del país. Que Dios nos proteja de Nana. Nos vamos ahora, cerramos con nuestra nota internacional de este día. Luego los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Gracias por su atención a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa Priscilla Chan
donarán $300 millones para ayudar a que el proceso electoral de Estados Unidos pueda enfrentar las dificultades relacionadas con la pandemia de COVID-19. La cifra se donará a 2 organizaciones no partidistas para que recluten trabajadores de apoyo en el proceso electoral, arrienden lugares y compren equipos de protección personal. Así lo afirmó Zuckerberg en una publicación en Facebook. Habrán niveles históricos de votación por correo y una mayor necesidad de trabajadores electorales y equipo para apoyar la votación que no implique contacto, afirmó Zuckerberg. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.